Entonces vamos a continuar esta actividad docente y vamos a hablar ahorita de peritoneo y diafragma. Cuando hablamos de peritoneo, nosotros sabemos que el peritoneo es una membrana sedosa y que como tal es un tejido, ¿verdad?, que va a tener dos capas. Una capa parietal que se adhiere a la pared abdominal y una capa visceral que se adhiere a la visceral. Y entre ellos dos, entre esas dos capas, hay cierta cantidad de líquido y muy poca cantidad, pero que eso va a permitir que esas dos capas se deslicen fácilmente. Por lo tanto, esto es una cavidad virtual y que solo se va a hacer real en el momento que se ocupe por alguna patología. Específicamente, contenido líquido, ¿verdad?, de cualquier etiología que ya vamos a ver. O, ¿verdad?, llámese de tipo inflamatorio infeccioso, ¿verdad?, neoplásico, ¿verdad?, que eso no es quizá la patología más frecuente que podemos tener. Entonces, así tenemos que los ligamentos, los mesenterios, son repliegues de ese peritoneo y que esos mesenterios van a conectar el intestino delgado del colon a la pared posterior. Ese mesenterio va a rodear, va a ascender y va a ir rodeando el hígado, ¿verdad?, y lo va a rodear y se va a transformar en lo que llamamos la cápsula de Griggs, ¿verdad?, que cubre la superficie del hígado y que va a llegar hasta una área posterior y superior, que es un área desnuda, ¿verdad?, va a estar desprovista de esa cápsula y que ahí en ese sitio van a estar fijados ese hígado al diafragma, va a estar fijado por el ligamento coronario. Del lado izquierdo también esa cápsula va a estar cubriendo el vaso y va a dejar una área también desnuda del vaso hacia la cara posterior y hacia el ilio superior. Así tenemos entonces que esos mesenterios van a presentarse como unos ligamentos, en el caso del aumento mayor, que se va a extender desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo, van a colgar como un delantal, ¿verdad?, y van a llegar hasta el colon transverso. Y también va a haber también un momento menor o un epílogo menor, ¿verdad?, que va a unir la curvatura menor del estómago con el hígado. Este mesenterio se va a continuar como una cápsula, ¿verdad?, que va a cubrir la superficie del hígado hasta llegar a la cara superior que forma el área del estómago. Hay otros ligamentos, como son el ligamento falciforme, que se va a fijar el hígado, el lóbulo izquierdo detrás del hígado, a la pared abdominal anterior, y está en esa posición. Los otros ligamentos, duodenocólico, gastroesplénico y renal, pues van a unir las estructuras que se explican por sí solas. Así tenemos entonces toda esa serie de mesenterios que van a fijar las estructuras, como son el ligamento coronario izquierdo, ¿verdad?, el aumento menor que va a estar entre la curvatura mayor del estómago y el hígado, y el aumento mayor que va hasta la curvatura mayor del estómago y cae como un delantal sobre el colon transverso. El mesocolon transverso se va a ubicar en esta zona y me va a separar esta cavidad abdominal en dos compartimientos.
Esos compartimientos peritoneales divididos por el mesocolon transverso son el compartimiento supramesocólico y compartimiento inframesocólico. El compartimiento supramesocólico va a tener dos lados que van hacia el lado izquierdo y los que van hacia el lado derecho. Lo del lado izquierdo va a ser el espacio peritoneal izquierdo. Y dentro de esos espacios vamos a tener el perihepático anterior, que es el que separa aquí entre la pared abdominal y el lóbulo izquierdo del hígado anteriormente. Aquí estaría el ligamento falciforme, ¿verdad? Ese quizás es el límite, ¿verdad? O el freno para que los líquidos no se pasen de un lado a otro, ¿okay? Anteriormente. Y el ligamento, el espacio perihepático posterior, que es el que bordea al segmento lateral del lóbulo izquierdo. Esos espacios son tan mínimos que nosotros no los vamos a poder ver en condiciones normales. Solo en condiciones patológicas es cuando lo vamos a hacer visible. Pero se los voy a mencionar porque necesitan saberlo cuando vayan las patologías. El espacio subfrénico anterior es el espacio que está entre el bulbo gástrico y el diafragma, el hemidiafragma. Y el espacio subfrénico posterior o periesplénico, el que bordea al vaso. Ese es el espacio subfrénico posterior. Todo esto corresponde al espacio peritoneal izquierdo. El espacio peritoneal derecho va a tener el perihepático derecho y el saco menor. Ese perihepático derecho va a estar formado por el espacio subfrénico, ¿verdad? Que es lo que bordea acá toda la papila costal. Puede ser que el hígado hace contacto con la papila costal, derecho y este lado, ¿verdad? Ahí vamos a tener el ligamento triangular que lo inclina hacia la pared al diafragma, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver en condiciones normales. Solo cuando hay desprendimiento de esos ligamentos que va a permitir que pasen los líquidos por ese lado, es cuando se van a hacer esos espacios grandes. Entonces, eso es lo que corresponde al espacio subfrénico. Y el espacio subhepático es el que está entre el riñón derecho y el lóbulo derecho. Que es lo que corresponde al espacio derecho. El saco menor va a tener un receso superior y un receso inferior. El receso superior es el que bordea el lóbulo caudal, esta cuñita que es el lóbulo caudal. Y el receso inferior es el espacio más grande y que va a bordear páncreas, vaso y estómago. En este espacio va a estar ese receso inferior. Si lo quieren ver más grande, lo tenemos aquí. El del lado izquierdo, ¿verdad? Perihepático anterior, perihepático posterior, subfrénico anterior y el subfrénico posterior. O periesplénico, ¿verdad? Aquí tenemos el subdiafragmático, ¿verdad? El subhepático, pero aquí no estamos viendo el riñón, ¿verdad? El receso superior y el receso inferior. El inframesocólico va a estar dividido, ¿verdad? Por el mesenterio, ¿verdad? Del intestino delgado, que se ubica en una forma oblicua, ¿verdad? Una posición oblicua. Y va a tener un espacio infracólico derecho donde los límites son el colon ascendente, el ciego y la válvula ileocecal, que a este nivel, ¿verdad? Esos son los límites para ese espacio infracólico derecho que es más pequeño. Y el espacio infracólico izquierdo, ¿verdad? Donde los límites va a ser el colon descendente, el colon sigmoide, la reflexión peritoneal, el fondo del saco, que va a estar entre el fondo del saco de Douglas, que va a estar entre la vejiga anterior y el recto, que va a ser posterior. Ese espacio. Entonces, fíjense, ¿cómo hay esa diseminación de líquidos?
los líquidos llegan a la pelvis, que es la zona más débil. ¿Sí? Esos líquidos específicamente hacia el fondo de saco del bebé van a ir por los recesos laterales, corredera parietocólica derecha e izquierda, ¿verdad? Del lado derecho van a seguir su evolución hasta llegar al espacio subhepático derecho, ¿verdad? O hepato renal o espacio de Moros, ¿verdad? Entonces hay una comunicación como que directa entre la pelvis y los espacios superiores. Esa comunicación se hace más directa del lado derecho, porque del lado izquierdo el ascenso va a estar frenado por el ligamento frenocólico, ¿verdad? Y el ascenso es más lento de ese lado. Entonces, por lo tanto, las conexiones se hacen más visibles al principio entre el lado derecho que del lado izquierdo. Esto es importante. Entonces piensen cómo los líquidos ascienden desde la pelvis, fondo del saco de Douglas, recesos laterales, corredera parietocólica derecha, llegan y se ubican en el espacio subhepático, ¿verdad? Y pueden ascender si se lo permite este espacio, ¿verdad? Si se lo permite, porque haya una comunicación aquí, en este espacio, porque uno de los ligamentos coronarios se puede que triangulares se lesionó, y si también lesionó el ligamento falciforme, que es anterior acá, entonces estos líquidos van a atravesar todo esto. Por aquí van a bordear todo el hígado. ¿Okay? Del lado izquierdo, estos líquidos van a ascender recesos laterales, corredera parietocólica izquierda, y van a estar frenados por el ligamento frenocólico. Entonces, bueno, así, entonces aparece ese término de así, ¿verdad? Que no es más que esas grandes cantidades de líquidos que pueden aparecer en la cavidad abdominal, secundario a una hipoalbuminemia, a una obstrucción linfática, a un proceso inflamatorio, ¿verdad? Llámese proceso inflamatorio infeccioso, o llámese por un proceso maligno, ¿verdad? Una neoplasia maligna que conduce a la aparición de líquido dentro de la cavidad abdominal. Hay una patología que generalmente está asociada al uso de una derivación vesículo-peritoneal. Aquellos pacientes que han sido sometidos a una cirugía por una hidrocefalia, ¿verdad? Ya sea en la infancia o en edades adultas, porque hay momentos que también los adultos pudieran, no es frecuente que hagan una hidrocefalia, pero sí puede presentarse, y entonces tú tienes que enfrentar a complicaciones que te dan esas derivaciones del vesículo peritoneal. Y una de esas complicaciones son la presencia de los pseudoquistes dentro de la cavidad abdominal, porque las válvulas se pueden obstruir y pueden hacer que se colecten esos líquidos como una especie de bolsa. Se llaman pseudoquistes porque no son paredes verdaderas. Acuérdense que un quiste tiene una pared verdadera por el epitelio, una capa de epitelio que lo rodea. Esto no es una pared verdadera, es una pared que es como un saquito que lo contiene el líquido, pero que si ustedes lo apretaran apretar un quiste para que se te explote así fácilmente, no se te porque tiene una capa muy fuerte y muy resistente. En un pseudoquiste no es una pared verdadera, porque fácilmente se puede ver. Entonces, esta es una de las complicaciones que vemos en estos pacientes.
los pseudoquistes, la formación de pseudoquistes son masas abdominales que se pueden tocar y que cuando ustedes le colocan el traductor van a ver que dentro de la luz de esa imagen, de esa colección, viene la punta del café. La punta del café. Y esa es esa punta del café. Tenemos aquí una imagen de aspecto hiperecódico. Y que te da esa apariencia. Entonces, cuando yo tengo la presencia de grandes cantidades de líquidos, yo puedo, eso me va a permitir a mí evaluar estructuras que yo no tenía ni idea cómo las iba a ver y que se me hacen bien bonitas, bien visibles, solo cuando tengo el líquido. Acuérdense que el líquido es el mejor transmisor del sonido y por lo tanto me va a permitir ver asas intestinales, úteros, ovarios, todo lo que yo quiera verlo ahí en cavidad flotando en esa grande cantidad. Vemos, fíjense, la silueta de una asa intestinal, que eso no lo podemos ver en condiciones normales. Yo puedo hasta ver las auras que puede hacer eso como lo veíamos nosotros en anatomía, ¿verdad? El dibujito, hasta eso yo lo puedo ver, hasta yo puedo evaluar, hasta puedo medir la pared, yo puedo dar el lujo de medir la pared del intestino, cosa que es imposible hacerlo cuando un paciente está en condiciones normales, ¿verdad? Entonces eso lo puedo hacer yo con un paciente que tenga una buena ventana acústica, como es la presencia de grandes cantidades de líquidos dentro de la cavidad. Puedo ver un útero hasta el corte longitudinal y un corte transversal, el útero con los ligamentos al lado al lado, ¿verdad? Cómo están flotando por grandes cantidades de líquidos. Eso no lo puedo hacer, claro, yo puedo ver útero y puedo ver ovarios, pero aquí lo estoy viendo como otro tipo de técnica, por decirlo así. Esto es la imagen de la que le decía el pseudoquiste, que no es una imagen circular, ¿verdad? Que se ubica generalmente hacia la zona más del frío, y si ustedes buscan en el centro de él van a encontrar una imagen tubular, hiperecódica, ¿verdad? Que corresponde a la punta del café. Y alrededor de él ven un saquito. Eso es lo que llamamos un pseudoquiste de liquiosa espalorraquía. ¿Okay? Yo puedo encontrar masas benignas y masas malignas, pueden ser consecuencias de una obstrucción linfática, entonces pudiera corresponder a los quistes mesentéricos. Estos quistes mesentéricos fácilmente se pueden confundir con quistes de ovario si son gigantes. Por ejemplo, a nivel en pediatría y también en pacientes adultos, los quistes mesentéricos son tan grandes que casi muchas veces ubican casi la cavidad abdominal y te desplazan las estructuras que están vecinas y te pueden hacer hasta cuadros de obstructivos por compresión, porque la masa es tan grande, ¿verdad?, que ocupa grandes espacios variables de la cavidad abdominal y tú puedes, incluso que no te pueda permitir ver otros órganos, a veces por eso le digo que se puede confundir hasta con un quiste de ovario, ¿verdad? Y que a veces es necesario utilizar otro método de imagen para hacer el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Otro método me refiero a una tomografía o una resonancia que al encontrar una imagen que te abarca casi toda la cavidad abdominal, obviamente es una imagen quística que tú estás viendo ahí, ¿verdad?, anecoica completamente, pero también los quistes ovarios se pueden aparecer así, ¿verdad? También las duplicaciones intestinales pueden hacer así, como una imagen quística con esa apariencia. Cuando no es quística, sino que son sólidas, entonces podemos hablar de fibroma, de lipoma, de hemangioma, ¿verdad? Pero ahí en estos casos, pues, se plantea la duda en todos ellos, donde tenemos que plantear la biopsia para hacer diagnósticos diferenciales. Las masas malignas, si estamos sospechando de una masa maligna,
pues entonces nos paramos en aquellos cortes que nosotros hacíamos en transversal de línea verde, ¿verdad? Y donde veíamos esa estructura, acuérdense, no ubicando el hígado debajo el páncreas, ¿verdad? Las zonas vasculares, ¿verdad? Arteria mesentérica superior y la otra, ¿verdad? Alrededor de ella, normalmente nosotros no vemos nada, sino que vemos un pedido sano. Pero cuando empieza a hacerse patológico, porque empiezan a aparecer masas como adenopatías alrededor de esos grandes vasos, ya sea de la aorta, de la cama, de la páncreas, entonces yo digo que son nódulos periaórticos, perimesentéricos, pericavales. Eso yo no lo veo en condiciones normales. Lo veo cuando hay una patología y que yo estoy sospechando que probablemente eso sea un linfoma o X patología o enfermedad linfoproliferativa, porque lo que me están aumentando son las adenopatías mesentéricas, ¿verdad? Que están alrededor de esos tejidos y que yo no lo veo en condiciones normales, solo lo veo en condiciones patológicas. Y es ahí donde por eso la insistencia de esos cortes acostúmbrense a verlo a campo normal, porque cuando les aparece algo patológico, es que de verdad está patológico, eso no se ve ahí, eso nunca lo ven, nunca lo vamos a empezar a ver masas ovaladas o redondeadas que están alrededor de esos tejidos que ya nosotros sabemos cómo ubicarlos. Entonces empezamos a ver esa serie de marcas, que yo nunca había visto ahí. Y digo, bueno, ¿qué es esto? Dios mío, aquí ahí está la aorta, ¿verdad? Aquí está la mesentérica superior, y aquí está el eje plenoportal, ¿verdad? Entonces yo veo una masa que está aquí alrededor, ¿verdad? Y esa masa, pues, debe ser una adenopatía. Y aquí hay otra que está por aquí. Y si ven, hay muchas que están alrededor de todas esas estructuras, alrededor del páncreas, alrededor de la cava, alrededor de la aorta. Entonces, toda esa serie de masas de adenopatía me hacen sospechar de que hay una linfadenopatía mesentérica. ¿Y quién es el que da todas esas cosas? Pues, una enfermedad, las enfermedades linfoproliferativas, como son los linfomas y esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo puedo aportar gran información por ecografía. Claro, este paciente con seguridad, el tratante no se va a quedar con esta, ¿verdad? Él va a decir, no, háganme una tomografía porque yo quiero confirmar. No es que dude de ti, pero voy a hacerle una tomografía de confirmatoria. Ok, cuando es un proceso, esos líquidos ya no es líquido acítico como tal, ceroso, sino que estamos pensando que hay una infección localizada o una infección generalizada. Entonces tenemos que utilizar factores de extensión a través del sitio primario de la infección, o que por gravedad llegó a un sitio ahí y contaminó, o por los compartimientos mesentéricos hubo un ascenso de esas colecciones y ocasionó un proceso infeccioso a nivel superior. Y entonces eso me va a permitir hablar de si hay una peritonitis generalizada, porque yo estoy viendo, así como veo aquí en los fondos de saco, veo líquido interasa, ¿verdad? Pero un líquido que no es un líquido clarito, transparente, ¿verdad? Es un líquido que es espeso, es sucio, es la apariencia sucia, con eco de bajo nivel, o sea que eso no debe ser líquido seco. Si tengo la sospecha, porque por clínica hay un proceso infeccioso, pues esto debe ser una peritonitis. Si es una peritonitis, debe ser pus, lo que hay ahí entre las asas intestinales y entre los fondos del saco, donde se colectan esas pero a veces esas colecciones
pues se ubican en un sitio, no están regadas por toda la cavidad lunar, sino que están ubicadas en un sitio en especial, o hacia el fondo del saco, o hacia los espacios subfrénicos o subhepáticos. Y entonces comenzamos a sospechar porque ese paciente tuvo una ruptura de víscera hueca o porque se le realizó una cirugía abdominal, y entonces ese paciente a lo mejor yo no limpié bien esa cavidad y resulta que el paciente es aquel paciente que no evoluciona bien, aquel paciente que sigue con fiebre, aquel paciente que está con mal deterioro del estado general, por decir. El paciente debe estar por clínica, está haciendo una colección intraabdominal, ¿verdad? Y estoy en la obligación de descartar. Si yo no la veo por ecografía, entonces tengo que utilizar otro método de imágenes para que yo pueda confirmar que probablemente eso es una colección intraabdominal que pasó inadvertida por el ecografía. Los síntomas de dolor, abdominal continuo, la fiebre, malestar, ecografía va a ser variable, la localización dependiendo del sitio donde se haya realizado el procedimiento o porque yo esté pensando que haya un proceso por continuidad o porque por ascenso, por las correderas paretocrónicas ascendió esa colección y se me ubicó a nivel hepático, en este caso, ¿verdad? Una colección y me hizo un acceso a nivel superior o a nivel inferior. Entonces yo puedo ver, incluso me puedo ver que esas colecciones a veces me permiten ver hasta niveles líquidos y que ese nivel es como que un contenido espeso, ¿verdad? Con ecos debajo de nivel medio, ¿verdad? Que me hace un nivel líquido y que eso debe corresponder a una colección purulenta. Aquí tengo vejiga y detrás de la vejiga veo el espacio, el fondo de saco de uñas, ¿verdad? Aquí debe estar recto, ¿verdad? En este espacio yo estoy viendo que hay una imagen, que hay un líquido, pero que no es un líquido fluido, ¿verdad? Que hay un contenido ahí líquido, pero ese contenido tiene algo dentro de él, ¿verdad? Y ese contenido dentro de él probablemente debe ser pus, lo que estoy viendo. Igualmente, acá lo estoy viendo, una masa que está bien localizada, que está incluso tabicada, ¿verdad? Separada del resto de la estructura de la piel. A veces el paciente ha recibido tantos tratamientos y quedan colecciones tabicadas. Están viendo que separadas por sectos, como sectos que las separan, ¿ya? Esas colecciones pues pueden quedar a veces por tiempo porque son colecciones como asépticas, ¿verdad? Porque ya el paciente ha recibido tantos tratamientos antibióticos, ¿verdad? Y que quedaba porque no se reabsorbió en el tiempo que debía haber ser reabsorbido. Las peritonitis pueden ser primarias o secundarias. Primarias, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad de base, pues, llámese una nefropatía, ¿verdad? Un paciente nefrópata, un paciente diabético, le hacen peritonitis primaria. O sea, que hay un proceso intraabdominal, pero ese proceso debe ser tratado no quirúrgicamente, sino con tratamiento médico para ser resuelto desde el punto de vista médico, más no quirúrgico. Y eso tenemos que tenerlo presente en aquellos casos que, sobre todo cuando nosotros manejamos pacientes de ese tipo. ¿Por qué? Para no evitarles una cirugía de estos casos. Ecográficamente no son específicos, puede ser ascitis, dilatación y engrosamiento de las asas intestinales, ¿verdad? Nosotros podemos ver si hay una colección muy importante, ¿verdad?, de líquido purulento e incluso separe las asas intestinales y te permita ver una pared engrosada, ¿verdad?
muy hiperecoicas, ¿verdad? Y que esas colecciones, pues, este paciente obviamente debe ir para una revisión quirúrgica, porque es tan grande la colección que hay aquí que estás obligado en hacer una reevaluación quirúrgica de nuevo de este caso. Los otros son cuando el paciente pues tiene el antecedente de un traumatismo, ¿verdad? Si hay un traumatismo importante, esos traumatismos van dependiendo del órgano que haya lesionado, ¿verdad? Van a haber colecciones de sangre, ¿verdad? O colección de orina, si lo que se lesionó fue la vía urinaria, ¿verdad? Pero solo yo lo voy a ver en el momento. Yo sé que hay grandes cantidades de líquido intraabdominal, pero eso la característica del líquido solo me lo va a dar en el momento de que yo haga una exploración o que lo que haya sea contenido intestinal, o sea caloideo, lo que hay porque es una perforación intestinal y lo que salió a la cavidad pues fue contenido caloideo o líquido del tercer espacio. O si lo que hay es un hemoperitoneo, sangre en el codo porque es una lesión de órgano sólido, llámese de vaso o hígado. Entonces, bueno, así como vimos las colecciones en los traumatismos hepáticos, vamos a ver esas grandes cantidades de líquidos que están alrededor del hígado o alrededor del vaso o intrahepático, o si la colección no es tan grande, pero sí es que te hizo que ese líquido ascendiera desde la pelvis hasta el espacio subhepático. Están viendo como un halo aquí, un halo hipoecoico alrededor del riñón, entre el espacio, entre el hígado, todo derecho del hígado, riñón derecho, ¿verdad? Están viendo un halo hipoecoico, ¿verdad? Eso no lo vemos nosotros en condiciones normales. Vemos cuando hay una colección ahí, y esa colección es si el paciente tuvo un antecedente de un traumatismo, ¿verdad? De un traumatismo abdominal cerrado, pues esa colección, pues tenemos que buscar por dónde viene el problema. Y eso, pues, obviamente, pues terminaría con casi seguridad, va a tener que ir a una exploración, una laparotomía para poder evaluar. O también que veamos una colección subfrénica, ¿verdad? Fíjense, esta es un halo como de semiluna, ¿verdad? Vemos ese halo hipoecoico alrededor del vaso, ¿verdad? Una colección subhepática, subcapsular. Igualmente del lado derecho, donde está el hígado, ¿verdad? También vemos una colección ahí en ese sitio, subhepática, ¿verdad? Y vemos, miren, de diafragma me interesa que sepan esto nada más. Las 7 clases de diafragma van a ver una línea. Si ustedes separan, el diafragma es un músculo tendinoso que tiene un centro que es de apariencia tendinosa y una periferia es muscular, ¿verdad? Ella se va a fijar hacia la parte de adelante al esternón, ¿verdad? Y a los últimos arcos costales, y por detrás se va a fijar a la columna, ¿verdad? Eso te va a dar que ese músculo de diafragma, ¿verdad?, se te haga como una especie de cúpula con una convexidad que da hacia la cavidad torácica y una concavidad que da hacia la cavidad abdominal. Esa apariencia, desde el punto de vista ecográfico, si yo me paro en el corte longitudinal que pasa por el riñón derecho, yo me paro ahí, eso me va a permitir ver unas líneas muy importantes. Esta línea, que es una interfase entre el hígado, si estoy del lado derecho, entre el hígado y el diafragma. Esa línea de interfase, esto corresponde a hígado y esto corresponde
a músculo diafragmático. La siguiente línea de interfase es la interfase que hace entre el diafragma y el pulmón. Hacia este lado estaría el pulmón. Esta otra cuarta línea que aparece, o tercera línea, perdón, que aparece aquí, esa línea es como un espejo de esta otra. Es como cuando yo me paro en un punto que no estoy exactamente a los 90 grados y que me va a hacer una imagen en espejo. O sea, yo me paro ahí, voy a ver como si tuviera la foto del hígado de este otro lado. ¿Entiendes? Y eso porque el diafragma es un músculo especular, o sea, un músculo en espejo, que hace como una foto de la imagen que tú estabas viendo del otro lado. Te la hace también para el otro lado. Pero eso sí tú te paras en mal posición, no a 90 grados en relación al músculo diafragma. ¿Ok? Del resto eso no debe verse, y aquí no debe verse nada porque aquí estaría el pulmón en condiciones normales, excepto que haya líquido. Del resto no lo vas a ver. Y bueno, así van a ver el diafragma. Ya ustedes saben cómo vamos a verlo en mi diafragma, ¿verdad? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo vamos a donde está el vaso. ¿Qué patologías podemos ver? Que esté paralizado los dos hemidiafragmas, pues el paciente muerto, porque no vas a ver, no está respirando. Ajá, solo en unilateral vamos a ver una parálisis unilateral. El otro, el normal, el que está paralizado, pero el que está normal hace como movimientos paradójicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él trata de compensar a aquel que está paralizado. Y entonces yo me paro en el centro, el apéndice cifoide, y yo puedo ver el lado que está parado con movimientos paradójicos. Uno no se me mueve y el otro sí se me mueve, pero con movimientos alterados, ¿verdad? La otra cosa que vamos a ver es las eventraciones, que pueden ser congénitas y adquiridas, y ya se las mencionamos también. Y las hernias diafragmáticas, que también las comentamos ya en la clase anterior. Las heridas penetrantes por traumatismo cerrado o penetrantes por armas de cualquier tipo, ¿verdad? Y las neoplasias de TU primaria y secundaria. Esas neoplasias yo puedo verlas acá, ¿verdad? Yo puedo ver, esto es hígado, ¿verdad? Esto es diafragma y esto es riñón derecho. En ese sitio puedo ver una imagen, ¿verdad?, que está ubicada en la pleura y que está llena, aparte de eso, me está haciendo un derrame pleural. Eso me permite ver ahí porque hay líquido ahí y ese líquido me está haciendo la ventana acústica. Los derrames pleurales son causas de inversión. Dijimos que el diafragma da una concavidad que da hacia la cavidad abdominal y una convexidad que da hacia el tórax. Pero cuando hay un derrame pleural, se empuja hacia la cavidad abdominal e invierte ese diafragma. Y eso es lo que vemos, es esta colección que está aquí, como un chichorrito, ¿sí? Y eso es lo que corresponde al derrame pleural, los derrames pleurales. Y eso lo podemos ver de cualquiera de los lados, derecho o izquierdo. ¿Okay? Si yo tengo un paciente que tiene un derrame pleural, pero también estoy viendo una masa aquí, ¿verdad?, hiperecogénica, que puede corresponder a una MT hepática, ¿verdad? Y además ese paciente tiene una colección líquida en toda la cavidad abdominal, o sea, hay una citis, o sea que este paciente tiene una patología de tipo neoplásica, ¿verdad?, ya complicada con MT hepático y con derrame pleural de ese lado. Hasta eso podemos ver. Artefactos de dilución, bueno, dijimos la dilución cuando hay una masa, ¿verdad?, que está cercana al diafragma y que puede ocasionar un defecto de dilución, pero dijimos que esa dilución es una falsa dilución y que no es más que un artefacto del sonido que se retrasa y que produce ese efecto. Y la otra es la imagen en espejo, ¿verdad?, que dijimos que
si yo me paro mal en ese sitio, no me paro en 90 grados como debo pararme, entonces voy a ver el hígado de este lado y también vemos el hígado del otro lado, como si fuera una imagen en espejo. Y esa imagen en espejo es un artefacto que yo estoy viendo. Eso es todo, muchachos.